hablarles de algo que yo creo es sumamente importante para la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios. Y quería hablarles nada más ni nada menos hoy que del Espíritu Santo. Porque yo a veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, amor, pero a veces yo escucho que nos aferramos a las promesas de Dios, oramos para que Dios cumpla su palabra sobre nosotros, contabilizamos las promesas y nos aferramos a las promesas de Dios, decimos tener fe, decimos creer, decimos estar esperando, decimos estar confiando en Dios. Pero toda confianza y toda fe que podamos tener en Dios depende pura y exclusivamente del Espíritu Santo, depende de la capacidad que tengamos nosotros de permitirle al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas. Y yo me he dado cuenta en los últimos tiempos de esto, ¿no? Que la gente está buscando una palabra, buscando una promesa que de hecho es válido y es muy bueno, porque la palabra de Dios dice la Biblia que sus palabras son espíritu y son vida. Pero la palabra de Dios con la ausencia del Espíritu Santo, si nosotros solamente tenemos la información, pero el Espíritu Santo no es el que interviene en nuestro interior, esa palabra de Dios no va a dar nunca resultado en nosotros. El Espíritu Santo es fundamental en la vida de todo creyente. Lo fue en la vida de Jesús. Por eso quisiera que me acompañe a Lucas capítulo 4 y quisiera compartirles algo que el Señor hablaba en estos días conmigo, ¿no? Y espero Dios me dé la gracia para poder ministrárselo a su corazón y que le pueda ser de utilidad en su vida. Pero me gustaría que leamos este texto que es tan conocido, porque vamos a hablar de la tentación de Jesús. Lo hemos predicado, lo hemos leído muchas veces, pero me gustaría poder profundizar y poder evaluar y meditar en lo que la palabra de Dios dice allí. Lucas capítulo 4, verso 1, rápidamente, busque si tiene un anotador, va a ser muy importante que tenga esto en cuenta. Dice Lucas capítulo 4, verso 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hay algo que siempre pienso y analizo cuando leo esta historia. Yo creo que el desafío el más grande que tuvo en los principios del ministerio Jesucristo fue justamente el desafío de tener que ir al desierto y encontrarse cara a cara con el diablo, con el enemigo íntimo, con aquel que quería destruirle, con aquel que quería desenfocarlo del llamado, con aquel que no quería que Cristo cumpliese con el llamado y el propósito de Dios el Padre para con su vida. Ahora, ¿qué hizo Jesús para empezar su desafío, comenzar con su desafío? Él se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que él, antes de esto fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. La Biblia relata que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre la vida de Jesucristo, y él dejó que el Espíritu Santo llenara su corazón y llenase su vida. Por eso es que la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros por ahí tenemos que entender. Yo hablaba hace unos días atrás que sin la presencia de Dios no podemos lograr nada en la vida, sin la presencia del Espíritu Santo. Hablaba también que en el Antiguo Testamento las personas, y me refería pura y exclusivamente al caso de David, cuando David necesitaba que Dios respaldase lo que él iba a hacer, los desafíos que tenía por delante, él clamaba a Dios y hablaba de un Dios lejano. David decía: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, él no tenía la seguridad de qué lugar, desde qué punto cardinal vendría ese socorro, pero él sabía que desde lo alto tendría el respaldo de Dios. Ahora hay una gran diferencia entre David en el Antiguo Testamento y nosotros hoy, porque después de la venida de Jesucristo, nosotros nos convertimos en templo de ese Espíritu, en templo del Espíritu Santo. Ya no tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y esperar que venga el socorro de Dios. No, somos templo del Espíritu Santo.
pero también tenemos que entender que para ser templo del Espíritu Santo, nosotros debemos tener una vida activa en fe, debemos estar confiando en la palabra de Dios y haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, y no simplemente con una oración hecha, sino haberle permitido a la palabra de Dios que comience a hacer los cambios necesarios en mi vida para que el Espíritu Santo pueda habitar cómodamente en mi interior. Y eso es sumamente importante. Entonces, en el mayor desafío de su vida, en el primero de los desafíos, porque bueno, él tuvo dos desafíos tremendos, yo creo que fue este, y el otro desafío fue el de la cruz al finalizar su ministerio. Pero para enfrentarse a este desafío, Jesucristo se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Y esta es la pregunta que yo me hacía, porque nosotros tenemos desafíos constantes todos los días de nuestra vida. Es un desafío levantarse, salir a trabajar. La Biblia dice que cada día tiene su propio mal. Por consecuencia, debemos estar preparados para que ese mal no nos quite la paz, para que ese mal no nos gane la batalla, ¿sí? Pero para eso, Jesucristo, para enfrentar ese día tremendo, aunque fueron 40 días, pero para iniciar, en el primer día, Él se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que nosotros tenemos que preguntarnos en este tiempo. Cuando vamos a enfrentar un desafío, cuando vamos por un proyecto, cuando vamos por un anhelo, ¿nos aseguramos de estar llenos del Espíritu Santo? Porque cuando encaramos los desafíos sin asegurarnos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y que sea el que nos lleve a toda verdad y el que nos lleve a discernir lo bueno y lo malo, seguramente terminaremos metiendo la pata. Por eso cuando Jesucristo dice, ustedes tienen que aprender de mí, que soy autor y consumador de su fe, ser imitadores de mí, autor y consumador, dice, de su fe. Y en esto tenemos que imitarlo. En lo primero que tenemos que imitar a Jesucristo es en que fue lleno del Espíritu Santo. Sí, la mayoría de la gente dice, yo quiero ser imitador de Cristo porque me gustaría ir a los hospitales, orar por las personas, me gustaría hacer milagros, me gustaría predicar como Jesús lo hizo. Bueno, perfecto. Pero podés anhelar todas esas cosas que si el Espíritu Santo de Dios no está en tu interior, todas estas cosas no te van a servir, no vas a poder hacerlo de la mejor manera, porque los dones y van a explotar, los dones van a servir cuando en realidad estés lleno del Espíritu. Por eso que vemos muchas veces que las personas fracasan en los desafíos y la gente dice, pucha, yo soy cristiano, así que voy a la iglesia, todo me tiene que ir bien y no hay ningún desafío al que yo no pueda superar. Bueno, sí, perfecto, pero para eso te tienes que asegurar de que el Espíritu Santo llene tu vida, que el Espíritu Santo sea el que te guíe. ¿Por qué? Porque yo he visto a muchas personas que tienen años de evangelio que no han podido salir de sus fracasos, de sus errores, de vivir una vida en mediocridad, simplemente porque no le han dado lugar al Espíritu Santo. Y es tan importante. Jesús entendió, yo me voy a encontrar con el desafío más importante en el comienzo de mi carrera, en el comienzo de mi ministerio. Dependía de esto que iba a ser Jesús ahora, dependía todo el futuro, dependía los 3 años de ministerio, dependía de poder luego vencer también en la cruz, pero Él se aseguró de estar lleno del Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos para este desafío de esta semana que viene por delante, ese desafío que vas a tener en el trabajo, los planes que tenés para con tu familia, que vos esperás que Dios te bendiga y que Dios anhela con todo su corazón poder hacerlo. ¿Te aseguraste de estar lleno de la presencia del Espíritu Santo? Porque si enfrentás los desafíos sin el Espíritu, vas a salir derrotado seguramente porque no seguiste el ejemplo de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu al desierto donde fue tentado. Dice, por 40 días, y era tentado por el diablo. Mire qué tremendo. Y dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Qué tremendo es esto. Y dice el verso 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí es donde yo quiero que podamos entender y que podamos analizar lo que la Biblia está diciendo. Acá está diciendo que el diablo no se presentó delante de Jesús, ni bien Jesús entró al desierto. El diablo esperó.
40 días. Después de los 40 días, cuando su cuerpo estaba totalmente debilitado y él comenzó a tener hambre, comenzó a padecer por una necesidad, es ahí cuando el diablo se presenta. Y ahí es cuando se presenta el diablo en la vida de todos nosotros. Cuando estamos debilitados en fe, cuando estamos físicamente mal, cuando estamos anímicamente mal, cuando un problema tocó nuestras vidas y nos quitó la paz, es cuando el diablo aprovecha. ¿Por qué? Porque cuando estamos debilitados es cuando comenzamos a analizar las cosas y comenzamos a actuar muchas veces en nuestra carne. Pero Jesucristo no actuó en la carne por el simple hecho de que se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Quiero que tú entiendas esto. El enemigo siempre aparecerá cuando ve en ti una necesidad. ¿Se entiende? Y la necesidad en la carne, cuando vea una debilidad. Entonces aparece en ese momento y Jesús responde. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Él le dice, no, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero decirles? Que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener las respuestas correctas, porque la palabra de Dios se refresca en nuestra mente cuando el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Es así, pastora? Así es. Qué importante, ¿no? Ahí que dice Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y atravesó justamente el desierto, porque justamente estar lleno lo habilitó, ¿no? Para salir en victoria, ¿no? Por eso, así es. Cuán importante es estar siempre lleno, porque como vos decías, todos los días hay un mal, ¿no? Y debemos entender que el diablo sabe cuál es nuestra debilidad, y por ahí a lo mejor nosotros creemos que estamos fuertes en esa debilidad, pero si no estamos llenos, caemos seguramente. Y creo que si no buscamos todos los días de ser llenos del Espíritu Santo, nunca vamos a poder cambiar completamente. En verdad, vamos a seguir, como decía, siempre fracasando o siempre actuando mal, ¿no? Porque actuamos según nuestro propio corazón, según lo que pensamos en ese momento. Si nos detuviéramos a buscar del Espíritu Santo, que en verdad Él nos guíe. Yo siempre, cuando hablo en las academias, le digo, nosotros en verdad tenemos la ventaja de tener el Espíritu Santo en este tiempo, porque en el antiguo, cuando vivía Jesús, cuando estaba en la tierra, no estaba el Espíritu Santo en las personas. Solo debían creer en Él por lo que veía que Él hacía, ¿no? Y nosotros hoy tenemos el privilegio de buscarle donde sea, de arrodillarnos a hablar con el Padre y de tener la persona más maravillosa, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces no lo tenemos en cuenta, por eso muchas veces en verdad fracasamos, o muchas veces cometemos errores, hacemos mal negocio, tomamos malas decisiones, porque no buscamos esa guía. Por eso, qué importante esto, ¿no? De que las pruebas van a venir, las tentaciones van a suceder, pero ahí el Señor nos habla de estar llenos de su Espíritu Santo, ¿no? Así es, vos sabés que, amor, que vos decías algo bien importante, ¿no? Que el Espíritu Santo en el único que estaba era en Jesucristo en ese momento. Por eso nosotros podemos ver la debilidad por ahí, las metidas de pata de algunos de sus discípulos. Claro. ¿No? Porque no tenían el Espíritu que les guía, solamente la guía, no lo digo peyorativamente, sino que, bueno, Jesucristo, quien no ha vivido aquellos tiempos por haber conocido a Jesús, ¿no? Sí. Pero Jesucristo era el único portador en aquellos tiempos del Espíritu Santo. Y hay algo que entender, ¿no? Que Jesucristo se aseguró, para que al meterse en ese desierto, en esa situación adversa, se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Por consecuencia, como vos decías recién, ¿no? ¿Cuántas veces las personas, por el solo hecho de decir, bueno, yo creo en Dios y Dios me va a ayudar, entonces me meto en este desafío, hago esto, y en realidad no se aseguraron? Yo hoy escuchaba un testimonio me detuve, me cargaba mi hija Jessica, mamá, vos mirando fútbol, pero estaba mirando el testimonio de un muchacho que se convierte al Señor, ¿no? Se entrega su vida a Dios y comienza a buscar justamente
del Espíritu Santo, de hacer las cosas que Dios quiere y que lo guíe el Espíritu Santo. Y me detuve a ver ese testimonio porque cuán importante el futbolista Franco, le habían propuesto, él ama al fútbol y él quería ser deportista, ¿no? Quería llegar a las grandes ligas y lo logró. Pero en un momento, cuando él estaba empezando su carrera, se le presentan 2 ofertas y él tenía que decidirse, ¿no? Y ahí con su esposa oraron y el Espíritu Santo lo guió a tomar la mejor decisión. ¿Y cómo lo guió? Porque muchas veces hay gente que no conoce al Señor y dice, ¿cómo lo guió? A través de su palabra. Le dio una palabra y él pudo entender que Dios lo llevaba a que fuera a un equipo que no era muy conocido, que realmente en él México. ni sabía que existía. Y Dios le dijo que ahí lo iba a engrandecer y bueno, y así fue. Y cuán importante, ¿no? Que si él a lo mejor tomaba por su corazón, por lo que él naturalmente veía, le ofrecían un equipo que no lo conocía nadie y otro que era reconocido, él hubiera dicho, bueno, me voy a este lugar porque sé que voy a triunfar, que es conocido, y sin embargo buscó, cuán importante, yo digo, qué sabio fue en buscar primeramente qué es lo que Dios quería, dónde lo quería llevar, porque Dios sabe cuál es nuestro deseo, qué es lo que anhelamos, qué nos gusta, pero nosotros tenemos que ser obedientes y buscar qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y bueno, y él buscó en oración con su esposa y bueno, Dios le respondió que ahí en ese lugar lo iba a enaltecer y bueno, Así fue reconocido el equipo. Jugó en la selección del Monterrey, país, ¿no? Monterrey de México. En realidad Franco es un jugador argentino muy reconocido que jugó en Vélez Sarsfield y después cuando fue a México por agradecimiento de lo que Dios había hecho con su vida en la tierra de México, yo bueno, conozco más la historia porque soy futbolero, él pide la ciudadanía mexicana y participa en la selección de México, jugó en los mundiales. Es una historia muy, muy, muy linda. Muy linda, la verdad es que confronta, ¿no? Que un muchacho te diga que él alcanzó el éxito porque en verdad decidió escuchar la guía del Espíritu Santo. Y para muchas personas que a veces no entienden de las cosas espirituales o quizás ven por primera vez o escuchan una palabra como esta, entender lo que esto significa, porque mucha gente yo me encuentro por la calle con personas que dicen, bueno, yo también creo en Dios, pero creer en Dios no es solamente tener la información de que Él existe. Creer en Dios es saber lo que Él piensa, cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas, ¿no es cierto? Así y es. cómo lo hizo en la vida de este muchacho que vos contás el testimonio. Con Jesús pasó algo totalmente similar, ¿no? Porque él se aseguró de estar lleno para enfrentar ese desafío, el más importante, porque si él no hubiese atravesado el desierto, en realidad hoy no estaríamos hablando de Jesús, sería la historia quizás de otro, hubiese fallado, ¿sí? Pero él se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Se aseguró de estar lleno del Espíritu Santo. Y hay personas del otro lado que pueden decir, no, pero Jesús era el Hijo de Dios, Él no tenía lugar a la derrota, Él no podía perder, no. Dice la Biblia que Él se despojó de sí mismo, de su naturaleza divina, y tomó forma de hombre, es decir, Jesucristo vivió con las mismas necesidades y los mismos padecimientos que vivimos nosotros aquí en la tierra, y Él fue procesado. ¿Y por qué lo hizo? Para mostrarnos que en un cuerpo de un ser humano, viviendo como un ser humano, honrando a Dios, se pueden alcanzar los objetivos y se pueden alcanzar las metas, y esto es lo que por ahí las personas no logran entender y no entienden de esto, ¿no? Que poner la confianza en Dios es sumamente importante. Él se llenó del Espíritu Santo y se metió en el desierto. Y cuando, después de los 40 días, cuando ya no daba más de hambre, de sed, me imagino, de frío, de calor, porque el clima del desierto es bien cambiante, el diablo se le aparece. Y acá hay algo que tenemos que entender. Mire qué tremendo. En el capítulo 4, que estamos leyendo, quise decir versículo 3, dice, entonces el diablo le dijo,
Es decir, ¿por qué no le habló antes? ¿Por qué no se le apareció antes? Porque el diablo siempre se va a aparecer cuando vea un rasgo de debilidad. Jesús mostró un rasgo de debilidad. Claro. Él tenía hambre y claro. Lo dio. Eran 40 días. 40 días. Y lo dio a conocer. Entonces el diablo le habló. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Por qué estamos predicando esta palabra? ¿Por qué estamos diciendo de este lado que tenemos que buscar del Espíritu Santo, que no debemos ignorar al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Y cuando nosotros no buscamos de Dios, el Espíritu Santo no se puede manifestar en nuestras vidas. Entonces somos débiles. Y es ahí cuando el diablo comienza a hablar. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, muchas veces terminamos escuchando lo que el diablo dice y corrompiendo un mandamiento, negociando un principio de parte de Dios y cayendo en un pecado que lo único que termina haciendo es maldiciendo mi futuro, maldiciendo mi vida. Por eso es que Jesús se aseguró de esto. Dice, le dijo, si eres hijo de Dios, porque eso es lo que hacen contigo. Cuando a los cristianos nos ven medio debiluchos, ven que estamos en alguna situación difícil, te dicen, que vos no sos hijo de Dios, vos no vas a la iglesia. A Jesús le pasó, así que no te asustes por eso. Nosotros que no nacimos en una cuna cristiana y que llegamos al Evangelio casi a los 30 años de edad, vivimos eso, de que había personas que no podían entenderlo, que no podían creerlo. Lo que pasa es que cuando vos tenés una experiencia con el Espíritu Santo y le das lugar a Dios en tu vida, las cosas comienzan a cambiar y comenzás a vivir lo que Dios dice. No es para mí esto una religión, para mí es un estilo de vida. Para mí no es una religión, el religioso hace cosas metódicamente. Dios es un Dios que renueva cada día sus palabras, sus pensamientos, su dirección sobre tu vida, siempre queriendo lo bueno, siempre esperando que te vaya bien. Pero para eso tenemos que tener el oído atento a escuchar qué es lo que Dios dice para nosotros. Y en este caso, si tú te quieres enfrentar o tomar un desafío en este tiempo, asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo. Sin importar lo que digan las personas, llenate de fe, porque cuando vos te llenas de fe, vas a ir por el camino correcto, vas a ser guiado por el Espíritu Santo, vas a alcanzar el éxito y el diablo nunca te va a bloquear ni a doblegar con sus dichos. Por eso dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Si sos un hijo de Dios, decís que se convierte y listo. Siempre encuentra la manera de hablarnos, solo espera el momento indicado. Jesús le responde en el verso 4 y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y dice el verso 5, y le llevó luego el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Qué quiso hacer el diablo con Jesús? Mira, quiso mostrarle algo para tentarlo. Y eso es lo que el diablo hace hasta el día de hoy. Te muestra algo para tentarte, te muestra algo para que tú te desvíes por ahí. Y como el ser humano que es ansioso, que siempre anhela alcanzar cosas más allá de las que tiene, a veces yo siempre digo eso, ¿no? Que tenemos que aprender a ser agradecidos en lo poco para que Dios nos ponga sobre lo mucho. Porque Dios dice, si en lo poco me eres fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Significa que si yo no soy fiel con lo que Dios me ha dado hoy, Dios no me va a bendecir con lo mucho. Por eso es que tengo que ser agradecido, porque yo siempre veo que en las personas a veces nos pasamos la vida quejándonos por aquellas cosas que nos faltan y no somos capaces de agradecer a Dios por aquellas cosas que sí tenemos. ¿Se está entendiendo? Por eso es que es bien importante esto. Él le muestra, lo quiere tentar y le muestra todos los reinos de la tierra. Y en el verso 6 le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Qué tremendo es esto. El diablo ya venía engañando. Porque era el Hijo de Dios, el dueño de todo. Sí, pero viste que las personas siempre quieren alcanzar cosas materiales sí. y las personas, no encuentro la palabra correcta, pero las personas que siempre piensan en lo material y que son
están ansiosas por alcanzar cosas y se olvidan de las cosas que son fundamentales en la vida, importante. en las cosas que son más importantes. Y como Satanás ya conocía, porque Satanás en el mundo está desde el principio, recuerden, el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién trajo ese desorden? Satanás. ¿Y por qué estaba en la tierra? Porque lo había echado Dios del cielo hacía miles de años y lo había tirado ahí y había desordenado todo. Por eso es que cuando Dios decida poner a Adán y a Eva en la tierra, primero Dios ordena, trae un orden para poner a Adán y a Eva y para que después viniésemos todos nosotros. No me quiero ir del tema, pero qué importante es esto, que él está desde el principio, entonces él conocía las ambiciones desmedidas de la gente, sí. Que la gente tiene esa ambición desmedida y creyó que con Jesús iba a hacer lo mismo, que él iba a decir, bueno, a cómo lo saco de la cancha, le muestro todos los reinos de la tierra y le digo, mira, vas a tener fortunas en tus manos, así que lo único que te pido, honrame a mí. Qué tremendo es esto. Pero Jesús tenía algo bien claro, porque cuando el diablo dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, dice él, Jesús automáticamente pensó, y pensó en que las cosas que Dios añade es lo mejor que se nos puede añadir en la vida. Y si quiero que me acompañes rápidamente al libro de Mateo capítulo 6, porque ¿qué es lo que pasa con el diablo? Siempre va a hablar en debilidad y siempre va a pensar que al que le está hablando es alguien que está afanado, que está turbado por alcanzar objetivos personales egoístamente. Pero con Jesús se encontró con alguien distinto, que venía con un objetivo, que no estaba preocupado por otras cosas, que lo único que quería era alcanzar sus objetivos y cumplir con su ministerio. Entonces Mateo 6, 31, mire qué tremendo, dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no tienen a Dios en su corazón, los que no aman a Dios. Son los gentiles, los que no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué es lo que buscan? Buscan estas cosas que Satanás le había ofrecido a Jesucristo, las cosas materiales, fortuna. Entonces Jesús mismo después habla de esto, pero está bueno tomar esta referencia, porque los gentiles, dice el verso 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la clave, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús le vino a la mente esa palabra, porque él la tenía en el corazón. Él dice, ¿cómo? Este no se da cuenta, él me quiere tentar, me quiere mostrar los reinos de la tierra, y él me dice, yo soy el dueño, yo te lo puedo entregar a ti, la gloria de todos estos reinos serán tuyas. Y Jesús dice, no, está totalmente equivocado, no sabe con quién está hablando con alguien que está lleno del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo sabe que primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas Dios las va a añadir. Jesús dijo, ¿por qué voy a negociar con el diablo? Si mi Padre me puede dar todo y mucho más. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que no te afanes por las cosas que quieras alcanzar en la vida y no te enojes con Dios, no te apartes, no, busca a Dios y llénate del Espíritu Santo, porque cuando vos buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que vos necesitas para vivir, Dios te lo va a añadir. Dios te va a proveer todo lo que necesitas para tu casa, para tus sueños, para tu futuro, para el futuro de tus hijos. Dios te va a sostener y Dios te va a proveer. Ahora, si vos sos ambicioso, tenés una ambición desmedida, estás afanado y turbado y querés alcanzar las cosas por tus propios medios, siempre va a estar Satanás presente para hablarte y para que tú modifiques tu manera de pensar. Y he conocido muchas personas que han terminado escuchando al mismo diablo estos consejos negativos y han terminado mal y se han equivocado. Y después dicen, ¿y por qué me fue tan mal si yo voy a la iglesia? Mira, vos podés vivir en la iglesia, podés dormir en la iglesia, podés pasar todos los días de tu vida en la iglesia, cantando, escuchando y leyendo. Y puedes hacer todas esas cosas sin haber aprendido a escuchar a Dios, sin haber aprendido a reconocer la voz de Dios y mucho menos la presencia del Espíritu Santo en tu interior. Pero miren qué tremendo lo que dice el verso 34. El verso 33 lo leí, dice,
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, mire el 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué tremendo es esto, vos lo habías mencionado hace un momento, amor. Pero qué importante que la gente pueda saber esto, que todos los días de mi vida necesito ser lleno del Espíritu, no solamente cuando necesito que Dios me bendiga, no solamente cuando necesito que Dios me ayude en las finanzas o que Dios me ayude con un negocio. No, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo todos los días de mi vida, porque cada día que se presenta tiene su propio mal. Estará la maldad para tratar de destruirte, para desenfocarte, para desanimarte, para doblegarte. Por eso es que necesitas estar lleno del Espíritu Santo todos los días, no solamente una vez a la semana, cuando te... porque viste qué es lo que pasa a veces, amor, que la gente cuando está mal, bueno, ahora voy a ayunar, claro, ahora voy a ir a la iglesia. Sí. Todos los días están mal. Claro. Por eso también ahí Jesús, cuando le enseñaba a sus discípulos, le dijo, ¿no? En el mundo tendráis aflicción, es decir, en el mundo hay aflicciones. Tal vez a mí no me toque todos los días, pero en el mundo hay aflicciones, hay problemas, hay dificultades. Ahora le dice Jesús, pero tranquilo, yo he vencido al mundo, confiad en mí. Entonces nosotros, para poder poner nuestra confianza en el Señor, debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque si no, la aflicción nos va a tocar todos los días. Está el mal todos los días. No podemos decir, bueno, que este día que no haya mal. El mundo está lleno de maldad. Es así, porque acá lo dice en la palabra, que todos los días está el mal. Ahora, por eso el Señor nos dice, debemos ser llenos del Espíritu Santo para enfrentar cada situación. Porque si lo enfrentamos en nuestra carne, en nuestro corazón, lo que opinamos, lo que creemos por nosotros como seres humanos y no lo que Dios dice, y bueno, nos va a ir mal. Es así. Así terminaremos actuando según el diablo espera. Por eso es que la persona que no está llena del Espíritu Santo cae fácilmente en tentación. Y pasan cristianos y en no cristianos, y gente que sirve y en gente que no sirve. Estoy hablando del servicio en la iglesia. Sí. Que cuando estás en un momento de debilidad, le diste lugar a la carne, vas a reaccionar según el diablo te dicte al oído. ¡Ey! Insultar, ¡ey! Levantar la mano, ¡ey! Herir. Pero no es lo que por eso habla la palabra, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por nuestro corazón tremendo. Muchas veces actuamos y bueno, y después terminamos dañadas, ¿no? O tomamos malas decisiones justamente. Tan solo si nosotros pensáramos y nos dobláramos nuestra rodilla y buscamos decir, bueno, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Porque nuestro corazón nos engaña continuamente. Sí, es importante poder entenderlo esto, ¿no? Volvamos por favor a Lucas capítulo 4, cuando le muestra el diablo los reinos de la tierra y le dice, si me adoras, porque le dice en el verso 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y fíjese la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vuelvo a repetir la respuesta de Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él tenía muy claro que primero tenía que buscar el reino de su Padre y practicar su justicia para que Dios pueda añadir. Porque lo que el enemigo añade a tu vida no es seguro. Un día te lo va a pedir, un día vas a tener que dar cuenta. De eso vamos a hablar en alguna otra oportunidad. Pero lo más seguro, lo que se te va a añadir, que es seguro y que va a ser de bendición para tu vida, es todo lo que Dios ponga. ¿Sí? Entonces Jesús en el verso 8 le responde, vete de mí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Un hijo de Dios, quiero sembrar esto en tu corazón y en tu mente, un hijo de Dios tiene la obligación de responder de la manera correcta.
porque el Espíritu de Dios debe dar evidencia de que el Espíritu Santo es el que guía su vida. Es importante. Verso 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso en el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, le dice el diablo, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La respuesta de Jesús fue, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en esto me quedé pensando también, ¿no? Porque cuántas veces nosotros tentamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestras formas de hablar, con nuestras formas de expresarnos, con nuestras propias decisiones, con nuestra falta de búsqueda, con nuestra falta de oración. Estamos tentando a Dios. Entonces no tenemos que tentar a Dios. Lo que tenemos que hacer es buscar de ser llenos siempre del Espíritu Santo de Dios para que Dios pueda ser nuestro respaldo. Así como el Espíritu Santo fluyó en Jesucristo y le dio la salida a cada tentación, la misma función es la que el Espíritu Santo quiere hacer cumplir nosotros, la misma función, la de liberarnos e impedirnos que terminamos cayendo en tentación. Porque mire lo que dice el verso 13, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, y mire qué tremendo, léalo, por un tiempo. Lo vuelvo a leer, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él, se apartó de Jesucristo por un tiempo. ¿Qué significa esto? El diablo nunca dejará de intentarlo. El diablo nunca dejará de tentarte. La Biblia dice que le anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué es lo que come el león? Come carne. Y que cuando el león, cuando vemos esos documentales en África, nos damos cuenta, ¿no? que el león acecha. Es paciente. Es paciente, sabe esperar. ¿Y a quién ataca? A la presa más débil que se queda detrás en la manada. Y otra cosa que podemos ver en la vida, ¿no? Cuando el león acecha a su presa, espera que esté solo, ¿no? Lo primero que hace el diablo es apartarnos muchas veces de la gente que nos va a dar un buen consejo, de aquellos que justamente nos va a alentar. Lo que hace, creo que lo primero que hace el enemigo en nuestras mentes es que nosotros cortemos la comunicación con los demás, y especialmente en aquellas personas que nos dan un buen consejo, ¿no? Que nos corrige. Entonces cuando está solo, ahí nos hunde, ¿no? Porque el león espera en la manada. Si uno ve un documental, ve cuando la presa está sola, cuando por cualquier cosa se cayó, tropezó, si la manada sigue corriendo y quedó atrás sola, ahí es fácil de atrapar. Por eso ahí espera, al acecho, está pendiente que lo dejen solo. Y ahí el enemigo hace también con las personas, ¿no? Me viene a la mente el pasaje de Primera de Santiago donde dice, el que tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, quien da todo abundantemente, da a todos abundantemente y sin reproche, ¿no? Y en esto tenemos que ser sabios como creyentes. Tenemos que ser sabios para asegurarnos de que la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas y para que Él en verdad sea nuestra guía. Porque la pregunta es, ¿por qué buscar al Espíritu Santo cuando el problema ya me aplastó, cuando la enfermedad ya tomó por completo mi cuerpo, cuando ya naturalmente no tengo salida? Y si yo aprendo a buscar de Dios antes, el Espíritu Santo me va a guiar a salir de las situaciones difíciles. Por eso que tenemos que entender esto, ¿no? ¿Qué es lo que buscaba el diablo? El diablo buscaba así que Jesucristo se desenfoque, que Jesucristo no continúa adelante con su ministerio, porque él venía, en realidad el diablo sabía que venía a derrocarlo. Claro. ¿Se está entendiendo? El diablo tenía bien claro que Jesucristo venía a derrocarlo. Y Jesucristo necesitaba ser sabio. Por eso, entienda esto, Jesucristo tuvo de ministerio nada más que 3 años.
comenzó su ministerio a los 30 años, pero él en los primeros 30 años de vida, él se preparó, él se fortaleció para adquirir esta sabiduría, porque sabía contra lo que se iba a encontrar. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto como creyentes, que ser creyentes no es solamente ir a la iglesia, ser creyente no es solamente decir tengo el cartelito de cristiano evangélico o de ser un hijo de Dios, no, el verdadero creyente es aquel que en verdad camina en la voluntad de Dios, y no estoy hablando de la perfección, porque la Biblia dice que cada uno de nosotros siempre vamos a cometer errores, que nos vamos a equivocar. Por eso también la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva cada día, porque sabe que vamos a terminar cometiendo errores y errando el blanco. Pero eso no significa que dejemos de ser sabios. Tenemos que ser sabios, buscar de Dios en cada cosa y no perder el tiempo y saber que cada día, como dice la Biblia, como dice nuestro Creador, cada día tiene su propio mal. Por consecuencia, aquellos que no tienen a Dios no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque el día los aplasta, todos los días lo aplasta, día tras día, tras día, tras día, termina aplastándolo, entonces ellos nunca tienen paz, nunca tienen felicidad, y cuando les hablas de Dios, a veces se rehúsan y se resisten porque están agobiados de ver tanta maldad. Pero lo que la gente necesita escuchar, lo que la iglesia de hoy en día necesita escuchar, más que mensajes y promesas, la palabra de Dios es extraordinaria, no estoy hablando en contra de eso, por favor, pero lo que más hoy necesitamos escuchar es la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo, porque vuelvo a repetirle, podemos conocer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y hasta repetirla de memoria, así todos ser unos fracasados en la vida por la ausencia de su Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad. Y vaya rápidamente a San Juan capítulo 16, San Juan capítulo 16, y quiero compartirles algo allí, ¿no? Porque quiero que usted pueda entender cuál es la obra que vino a hacer el Espíritu Santo. La primera obra que hace el Espíritu Santo es en Juan el Bautista, pero luego hace la obra con Jesucristo. Y mire lo que dice San Juan capítulo 16, verso 4. Jesucristo está hablando con sus discípulos y Él les dice, en esto no lo os dije al principio, porque ya yo estaba con vosotros, pero voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Mire lo que le está enseñando a sus discípulos. Ustedes no se están preocupando por las cosas más importantes. Yo les avisé que me iba y ya se pusieron mal, se entristecieron porque yo me voy. Pero no me preguntaron a dónde voy. Dice lo que Jesús está enseñándole a los discípulos es, la verdad es que ustedes tendrían que preocuparse por las cosas importantes. Mire qué tremendo. Dice el verso 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza llenó vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, les conviene a ustedes, está diciendo, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿Y quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Dice, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¡Qué tremendo! Y cuando Él venga, mire qué tremendo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así es como llegamos nosotros, amor, a la iglesia, porque fuimos convencidos de pecado, entendimos cuál era la verdad. Dios usó a alguien y ese alguien lleno del Espíritu Santo nos predicó la palabra y entendimos y dijimos, no, este es el camino. Comenzamos a entenderlo. ¿Y qué es lo que dice el verso 8? Dice, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Que a mí me impacta esto. ¿Por qué? Porque les dice, tengo cosas que decirles, pero ustedes ahora no las van a poder sobrellevar. Porque hay cosas que en verdad no podremos sobrellevar ni cargar si el Espíritu Santo no está con nosotros. Por eso hay personas que se cargan, que se meten en cosas y esas cosas terminan aplastándolos. ¿Y por qué terminan aplastados? Porque cuando el Espíritu Santo no está para fortalecerte, esas cargas que querés sobrellevar te terminan aplastando.
Aún tengo muchas cosas que deciros, dice Jesús, tengo tantas cosas que contarles, pero no se las puedo decir ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía y ellos no iban a poder soportar ese peso, esa carga de lo que venía. Y esta es una enseñanza tremenda que quiero dejarte en esta noche. Hay cosas que no has podido alcanzar en tu vida. Tu familia se desintegró, no puedes llevar adelante tu matrimonio, te cuesta educar a tus hijos, no puedes tener un trabajo constante, siempre vivir de mal en peor, aunque vas a la iglesia, pero no te puedes enfocar, los tiempos de paz no son continuos, tu vida es como una ciclotimia donde a veces estás bien y donde a veces estás mal. La respuesta está aquí. Si te llenas del Espíritu Santo vas a dejar de vivir en la ciclotimia y Dios te va a poder bendecir siempre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar, como dice el versículo que vamos a leer, pero el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a llevar las cargas que naturalmente tú no puedes. Hay cargas que naturalmente, emocionalmente, en tu carne, nunca vas a poder llevar. Necesitas del Espíritu Santo. Y se los dijo Jesús no a cualquiera, se los dijo a sus discípulos, a los 12 que estaban ahí, les dijo, hay cosas que ustedes no se las puedo decir ahora, porque no las van a poder sobrellevar. ¿Y por qué motivo? Porque no estaba el Espíritu. Entonces deja de intentar y deja de llevar cargas si no te has asegurado que el Espíritu Santo está ahí contigo, porque toda carga te aplasta, todo desafío termina en ruina cuando no está el Espíritu de Dios siendo tu guía. Y miren lo que dice el verso 13. Dice, vuelvo a leer el 12 para que podamos enlazarlo. Dice, aún tengo muchas cosas para decirlo, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero, mire qué tremendo el verso 13, pero cuando venga el Espíritu, mire qué tremendo es esto, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué importante que es esto. Qué importante, porque dice Jesucristo que si yo tengo el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad. ¿Qué significa? No hay lugar para que yo fracase. No hay lugar para que a mí me vaya mal. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios el que me guía. Oh, pastor, yo conozco tanta gente en la iglesia que le va mal, que no alcanza sus objetivos, que siempre está dando lástima, que siempre está en pobreza, que siempre está en ruina. Bueno, lamentablemente, déjeme decirle, han ido muchos años a la iglesia, han escuchado muchos mensajes, pero nunca el Espíritu Santo habitó, o por lo menos en un tiempo prolongado en sus vidas. Porque cuando el Espíritu Santo habita, Él te puede guiar a toda verdad y tú no tienes por qué equivocarte. Lo importante de todo esto, escuche esto, Él está hablando a sus discípulos y Él les dice, ustedes no lo van a poder sobrellevar, dice porque Él todavía no ha venido, pero hay una noticia que tú y yo debemos oír, ya vino, Él está, no hay cosas que tú no puedas sobrellevar. Si los problemas te están aplastando, si las situaciones difíciles están venciéndote, es simplemente, perdona que sea directo, pero es simplemente porque no estás escuchando la guía que el Espíritu Santo te está dando y los problemas te aplastan. A mí me impacta esto, pero cuando venga, le decía a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué impactante que es esto, amor, ¿no? Poder entenderlo de esta manera, poder entender que podemos llevar años de cristianismo, años de iglesia, años de servicio, así todo, no haber aprendido a escuchar la voz del Espíritu Santo y en vez de ver en nuestra vida victoria, hemos visto más fracasos que otra cosa. Pero si Dios habló esta palabra en esta noche, por algo Dios la habló. Yo creo que hay alguien del otro lado que tiene que tomar una decisión en esta noche y decir, yo tengo que darle lugar al Espíritu Santo. Tengo que dejar de actuar en mi carne, porque cada vez que actúo en mi carne, el consejero, el que
susurra a mi oído es el enemigo. Y lo único que quiere hacer el enemigo es aislarme de la manada para poder dejarme solo y ahí apresarme, y ahí comerme, y ahí destruirme. Porque eso es lo que hace el león con las presas. A la presa más débil la aleja de la manada, y cuando la tiene sola, a campo descubierto, se la devora. Así que fundamental, se llena del Espíritu Santo para asegurarte de que nunca estés fuera del redil, que nunca estés fuera de la iglesia, porque Dios ha bendecido la iglesia, ha bendecido el cuerpo de Cristo. ¿Se está entendiendo? Y cuando tú formas parte de una iglesia, tú entiendes esto. Tú no practicas una religión, tú practicas esta verdad. Yo siempre lo digo, si no logramos cambiar nuestra manera de pensar, nunca vamos a cambiar nuestra manera de vivir. La religión no te va a llevar a ningún lado, a ningún lado. Los métodos no te llevarán a ningún lado. El único que te guiará es el Espíritu Santo de Dios, que te va a guiar a toda verdad. Por eso es que sería bueno que en este tiempo puedas meditar en esta palabra, puedas reflexionar en lo que estamos hablando y puedas buscar y entender que la única solución es la de aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para que nos vaya bien en todos los días.